Amén y amén. Bueno, hoy estamos probando nuevo espacio, espero que pues todos podamos estar en conexión. Esto lo hacemos con el fin de que el mensaje pues quede guardado y puedan revisarlo las veces que quieran, o las personas puedan incluso acceder a él si ustedes desean compartirlo. ¿Listo? Entonces eso en primera medida, y en segunda, quizás acá la interacción va a estar limitada al chat. Por si quieren preguntar o aportar, entonces vamos a estar dando el espacio para que durante el chat, en el medio del chat, ustedes puedan hacer, brindar aportes si así lo desean. No siendo más, bueno, pues por lo general un mensaje por este medio hasta el punto, como es un discipulado, pues no tenía título, pero hoy decidimos colocar este, precisamente porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, uno, y dos, pues porque siendo un dicho muy coloquial, también nos permite a nosotros entender que en este espacio pues somos los que somos, estamos los que estamos, y con los que estamos y con lo que somos pues queremos empezar a trabajar de una manera un poco más determinante y profunda dentro de lo que el Señor pues nos está guiando. Me atrevo a decir que el Señor nos guía pues porque a través de su escritura y todos los mensajes que hemos escuchado a través de este espacio, los aportes que ustedes han brindado, hemos ido entendiendo lo que significa la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios al expresarnos como iglesia y al desarrollarnos como discípulos. ¿Listo? Entonces siempre tengamos en cuenta que ese desarrollo del discipulado correctamente aplicado por Dios siempre cuenta con esas dos virtudes, esas dos canales. Yo soy discipulado, pero también discipulo. ¿Listo? De lo que recibo, eso mismo voy a dar. Entonces, asimismo, como quizás en el transcurso de la semana hemos tenido oportunidades para poder eh, ganar dinero, compartir como familia, aprender quizás algo nuevo, tener espacios de entretenimiento y todas estas cosas. También en el espacio de la semana, cada uno de esos aspectos que acabo de nombrar han sido oportunidades que el Señor ha puesto para que nosotros desarrollemos sus virtudes, desarrollemos también nuestra responsabilidad ministerial, de la cual ya hemos hablado anteriormente, y esa responsabilidad ministerial nos lleva a entender que yo como discípulo tengo el deber, ¿de acuerdo?, de establecer el reino de Dios en el espacio, tiempo, lugar donde el Señor me ponga. ¿Listo? Donde el Señor me ponga, por ejemplo, en este espacio, pues acá ustedes y yo estamos para edificarnos unos a otros. Quiero que me acompañen por favor a el libro de Jueces. Que es el libro en el que nos quedamos la última vez. Jueces 6. Sé que más tarde se va a conectar gente nueva porque de todos modos como este link queda guardado, entonces pues que tengan en cuenta que acá pues todos somos una familia, los que se conectan allá somos amigos prácticamente, que nos venimos conociendo muy de antes, muy desde antes. Entonces pues acá presento mis hermanas, mi mamá, mi hermano es quien me ayuda ya con la dirección de sonido y todo esto. Si tienen el versículo de Jueces 6. Quiero que me acompañen al, bueno, capítulo 6, versículo versículo 14. ¿Se lo pueden leer ahí? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Listo, entonces en el momento en el que pues entramos en el contexto de esta historia, vemos a Gedeón prácticamente ejerciendo una responsabilidad muy limitada al guardar provisión, por así decirlo, de manera escondida, porque simplemente estaban viviendo un tiempo de guerra donde estaban siendo saqueados, robados,
y para no ser descubierto, entonces ejercía esa responsabilidad de guardar esa provisión a escondidas. Tiene un encuentro con Dios y en ese encuentro entonces el Señor le da esta orden: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Al delegarle una directriz tan grande, Gedeón empieza a pedir confirmaciones. Si ustedes me acompañan al capítulo 7, dice desde el verso 1: y levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acampando junto a la fuente de Jarot, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moret y en el valle. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano se ha levantado. Y vemos cómo, sigo hablando del contexto de la historia, Gedeón comienza a recibir ciertas directrices de Dios para poder ganar esta guerra contra los madianitas. Dentro de estas directrices hay una en particular que quiero destacar, que es la que está en el versículo 17. Dice aquí: y les dijo, miradme a mí. Esto ya lo habla Gedeón para con los soldados con los que se encontraba Gedeón como tal. Y les dice: miradme a mí y haced como yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo. Dice el verso 18: yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros entonces las trompetas también tocarán alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Entonces había una directriz muy clara, ¿cierto? Pero noten cómo a través de ese orden que el Señor comienza a darle al desarrollo de esta guerra, lleva a Gedeón, por así decirlo, a ser ejemplo primeramente, ¿de acuerdo? De hecho el verso lo habla por sí solo: miradme a mí y haced como yo hago, ¿ok? Si ustedes de pronto me acompañan a otro verso que quiero que leamos también para que lo tengamos en cuenta y poder enlazar esto. Segunda de Timoteo 2:13. ¿Qué dice en sí? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces aquí es donde quiero enlazar este tema para darle como profundidad al asunto. La historia de Gedeón y la manera como Dios lo lleva a ser ejemplo habla de la fidelidad de Dios, pero también de una responsabilidad delegada por Dios para que nosotros seamos fieles para con Él. Simplemente vemos acá en el versículo de Gedeón cómo Gedeón ya contaba con gente que estaba capacitada, ¿verdad? Porque estaba con gente que estaba diestra para la guerra. No llevaron artesanos, no llevaron zapateros, no llevaron carpinteros, sino llevaron personas que realmente ya estaban diestras para la guerra. Se les dice soldados acá. Pero entonces, a pesar de que estaban siendo soldados, no eran personas, por así decirlo, que se mandaran por sí solas, sino que estaban esperando también esa dirección, así como Gedeón la esperó de Dios. Y de repente entonces cuando Gedeón les muestra el ejemplo de lo que tienen que hacer por dirección de Dios, ellos también comienzan a hacer lo mismo. Y vemos entonces cómo Jesús también dice algo así, o muestra de esa manera lo mismo, cuando dice que el que ve al Hijo ve al Padre. ¿Listo? Y al ver al Padre, pues entonces se tiene un encuentro cercano con Dios en sí. Quien ve a la iglesia ve al Señor, ¿de acuerdo? Y quien ve al Señor entonces tiene un encuentro con Dios también. O sea que el encuentro con la iglesia, o el encuentro con un discípulo de Cristo, o el encuentro con un hijo de Dios, tiene que ser por sí un encuentro con el Padre, un encuentro con Dios mismo. Porque las virtudes que expresan los hijos de Dios pues también serían esas mismas virtudes, ¿verdad? Y al ser de esa manera, entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de decir, por así decirlo, hagan las cosas como yo las estoy haciendo. Vemos más adelante a Pablo hablándole de la misma manera, diciéndole sean imitadores a una iglesia, diciéndole sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba teniendo acciones sabias
Si ustedes me permiten, voy a leer acá un verso que en Eclesiastés, en la versión NVI, dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Uso este verso porque vemos como muchas veces cuando nosotros queremos de repente corregir a un hijo, ubicar un pueblo, emprender una empresa, de repente incluso darle continuidad a un proceso de discipulado, si el hacha pierde su filo, si el proceso pierde como su afinidad, si de repente ya no hay motivación, entonces hay que volver a afilar este tipo de aspectos. Porque si no, entonces hay que golpear con más fuerzas. De repente cuando tú ves a un padre ejerciendo su autoridad con gritos, ¿listo? Porque entonces no afiló prácticamente su autoridad. Cuando yo no afilo las virtudes de Dios, tengo que hacer uso de la fuerza para poder entonces comenzar a expresar o a querer seguir llevando ese orden. Pero como la intencionalidad no es usar esa fuerza tan tosca, sino realmente que nosotros sigamos generando esa responsabilidad, qué demanda más trabajo? ¿Afilar un hacha o golpear con más fuerza la madera? ¿Qué demanda más trabajo? ¿Qué es más cansado? ¿Qué es lo que fatiga más? Pues golpear con fuerza. Golpear con más fuerza, si me hago entender. Eso fatiga más, eso cansa más, eso frustra más. Entonces, el éxito radica en la acción sabia. ¿Acción sabia qué sería? Afilar más el hacha, afilar más la autoridad. Si yo quiero afilar más esa autoridad, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Vuelvo al verso de Gedeón, ¿de acuerdo? Dice aquí, miradme a mí y haced como yo hago. ¿Listo? Mírenme a mí y hagan como yo hago. Entonces siempre el Señor nos está llevando a través de su escritura a ubicarnos bajo la responsabilidad correcta y asertiva de ser nosotros quienes estemos impartiendo ese buen ejemplo. ¿Ok? Si quizás siempre lo he visto de esta manera, creciendo en una sociedad, quizás en el círculo social donde te estés desenvolviendo, mmm, haya carencia de ejemplos, ¿listo? Y quizás abundancia de malos ejemplos. Y que abunden estos malos ejemplos, tarde o temprano te van a estar influenciando para que caigas también en ese mal ejemplo. Pero si estás escuchando este mensaje, quiero que sepas que lo que Dios está haciendo de manera intencional es recomendándote, direccionándote a que seas tú quien influya, ¿de acuerdo?, en los demás a través de tu buen ejemplo, a través de tu buena conducta, a través de tus buenas acciones, a través de no solamente las buenas obras, sino tu buena fe, ¿de acuerdo? Y esa buena fe habla, reitero, de las virtudes de Dios. Porque aquel que se conduce con las virtudes de Dios, tarde o temprano va a estar expresando las mismas obras del Padre. ¿Ok? Quiero colocar ejemplos y de punto acá si me ayudan. Cuando una persona tiene virtudes de Dios relacionadas a, digamos, a la bondad, ¿qué obras ejecuta? ¿Qué obra fluye, de acuerdo, de la bondad? ¿Qué obra fluiría de la bondad? Queda difícil meditarlo de esa manera, ¿cierto? Entonces lo voy a hablar de este modo. O lo voy a preguntar así. ¿Cómo se da cuenta la gente que tú eres buena? Por las acciones. ¿Y qué acciones entonces tendrías tú que hacer para que la gente se diera cuenta que eres buena? Pues ¿O por qué la gente dice que eres buena? cuando no es amable con la gente, o cuando no es colaborativo, o cosas así. Y en parte sí, ¿de acuerdo? Pero noten que la bondad de Dios habla no solamente de su amabilidad, de su afabilidad, de su amor, sino habla también de su fidelidad, ¿de acuerdo? Ya al hablar de su fidelidad, podrían creer esto, que Dios es bueno porque todos los días hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿de acuerdo? Y hay algo que al justo entonces a veces le da mal genio, y es que salga el sol sobre el injusto. ¿Cómo es posible que a este capo mafioso o a este ladrón le vaya bien, tenga salud, no le dé COVID, me hago entender? Y a otros sí.
Pero entonces esto tiene que hablar de la bondad de Dios cuando también comprendemos cosas como la siembra y la cosecha. Ahora, si entendemos esa magnitud de la bondad de Dios, de que Él permite que las personas cosechen lo que siembren, sean buenos, sea malo, tarde o temprano lo van a cosechar, igual para nosotros, que eso genera en nosotros temor de Dios. De hecho, le decía yo a un discípulo en este tiempo cómo es posible, lo voy a comentar como a testimonio, como a historia. Mi abuelo, que ya falleció hace un tiempo, era una persona muy orgullosa, ¿de acuerdo? Quizás en la expresión para con sus nietos era muy amable y era bueno, pero para la expresión con sus hijos o con su mujer o con su familia en sí era una persona muy arrogante, muy orgullosa. De hecho, él lo decía estando en vida, si yo quería, cogía mis cosas y me iba y volvía cuando yo quisiera. Y si yo quiero ir a caminar, voy camino, y si yo quiero irme de viaje, voy viajo y vuelvo, y quién me lo va a impedir, o sea, me hago entender, mi familia no me va a tener que atar a esto. Pero entonces pasa el tiempo y él hizo su voluntad, y en su voluntad está el comer como quiere, dormir como quiere y hacer las cosas como quiere. Y de tanto hacer lo que quiere, terminó padeciendo de diabetes. Una diabetes muy fuerte y de repente, no sé si lo saben, pero me atrevo a explicarlo por el testimonio. Eh, la diabetes hace que las personas pierdan sensibilidad en sus extremidades. No se dio cuenta y tuvo una herida en un pie. Herida que postergó. Y de repente con el tiempo, consecuencia, tuvieron que amputarle una pierna. Una persona arrogante que con el tiempo pierde una pierna, ahora es dependiente de todas las personas que un día humilló. Y entendió a través de ese proceso lo que significa la humildad. ¿Listo? Y todo ese proceso le sirvió para reconocer a Dios, se bautizó, comenzó una nueva vida, procuró hacer las cosas bien. El hombre hasta se casó antes de morir. ¿De acuerdo? Todas las cosas que en reflexión comenzaron a pasar a través de cómo Dios comenzó a generar en él una humildad. Pero fue bueno Dios al permitir que todo esto pasara y perdiera una pierna. De hecho, la escritura lo habla tan literal cuando dice que es preferible entrar al reino de los cielos sin una pierna que irse al infierno con las dos. Ahora, yo veo esto y le decía a mi familia, bueno, algunos en parte, ¿cómo es posible que yo al ver esta historia no se me incremente a mí el temor a Dios y no cambie yo mi actitud si quizás yo soy arrogante con ciertas personas? No va y sea que de aquí a mañana Dios me tenga que procesar a tal punto de que yo tenga que depender de las personas con las cuales yo fui arrogante. ¿De acuerdo? Que si tiene que pasar, que pase, pero si yo puedo prever esto a través de los testimonios ajenos, viendo cómo Dios de manera intencional fue bueno llevando a personas hacia la humildad, fue bueno llevando a las personas hacia el perdón, entonces yo debo ser una persona que también comprenda que para poder asimilar ese ejemplo y evitar tanto dolor en el desierto, entonces deba también someterme de manera voluntaria. ¿Sí me hago entender? Entonces ahora, yendo a esto y citando este ejemplo, digo una vez más, ¿por qué no afinar esas virtudes de Dios a tiempo? ¿Por qué no afinarlas? En un tiempo pandémico donde pues prácticamente viviendo en un país en subdesarrollo, eh, es muy difícil decir que hemos salido de pandemia. Es muy difícil decir que la economía va a mejorar porque pues, el gobierno va a brindar oportunidades. Entender que es posible, ¿de acuerdo? A través del desarrollo de las virtudes que Dios me ha dado, poder llegar a establecer una mejor calidad de vida a través del establecimiento del reino de Dios, porque estoy desarrollando el propósito de mi vida, me da ventaja, ¿de acuerdo? Me permite tener ventaja, una ventaja muy estratégica, ¿ok? Porque entonces, aunque no somos adivinos y no conocemos el futuro, podemos prever muchos asuntos, como por ejemplo, cómo reaccionar, ¿de acuerdo? Ante la muerte de un familiar. Hay gente que no está lista para esto, ¿de acuerdo? Pero tú eres el responsable de decirle a esa gente, hagan como yo hago, ¿de acuerdo? Mírenme a mí y hagan como yo hago, ¿listo? La gente entonces, y lo voy a decir así, no es que la gente tenga que mirarte, es que tú debes hacerte notorio ante la gente, ¿listo? Tú debes hacerte notorio ante la gente y tu responsabilidad de hijo es esa. Más claro lo dice la escritura al decir que no se esconde una luz bajo la mesa o en un baúl, sino que se pone en lo más alto para que ilumine. Y tu responsabilidad es iluminar. ¿Con qué? Con el conocimiento de Dios. ¿Con qué? Con las virtudes de Dios. ¿Con qué? Con las obras de Dios.
¿de acuerdo? Entonces, acá viene un punto que juega en contra, ¿de acuerdo? A lo que prácticamente estoy procurando explicar. Y es el que nosotros vivimos entretenidos, ¿de acuerdo? En los afanes del mundo, en el día a día, en el buscar la excelencia, ¿de acuerdo? De cómo es que yo quiero salir adelante. Y prácticamente nosotros como iglesia vivimos una vida muy ajena a la vida de Cristo. No es muy... No tienes que ser teólogo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Ministro, para que me des un ejemplo de cómo era la vida de Cristo. ¿Cuál es la vida de Cristo? ¿Cómo era la vida de Cristo? En obediencia. ¿Qué más pasaba en la vida de Cristo? Esa era la actitud de la vida de Cristo, una actitud de obediencia. Pero ¿cómo era la vida de Cristo? Mandemos al protocolo del día. ¿Cristo se levantaba a qué horas? Sí, o sea, muy activa, muy... ¿Cristo a qué horas se levantaba? ¿De Pues, madrugada? De madrugada, ¿listo? ¿Qué hacía? Oraba, Oraba. Después de orar, ¿qué hacía? trabajaba, como ¿Listo? sea, ¿Trabajaba? día a ¿En qué día. trabajaba? Él era carpintero. Carpintero, listo. Con sus Y padres. ministerialmente después, ¿qué hacía? Él se iba a hacer su obra también, lo que el padre le decía que hiciera. Se movía, ¿de acuerdo? Como un nómada, ¿ok? No se quedaba en un solo lugar. Impactaba en la sociedad, ¿de acuerdo? Noten cómo era de notoria la vida de Cristo. Ahora, ¿cómo es de notoria la vida de la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿De acuerdo? La iglesia se levanta de madrugada, desayuna para ir a trabajar, vuelve del trabajo, ¿de acuerdo? Y por favor, no me dejen mentir. Quizás en el transcurso de la semana, cuando digo no me dejen mentir, sáquenme del error si yo estoy mal. Tal vez en el transcurso de la semana abrimos la Biblia una vez o dos, ¿de acuerdo? Oramos o damos gracias. Hay diferencia, ¿cierto? Entre orar y dar gracias. ¿Listo? Como hay diferencia entre dar gracias y ser agradecido. Entonces, nótese en cómo la iglesia vive ajena de la vida de Cristo por entretenimiento, y por eso a la iglesia le cuesta decir, mírenme a mí y hagan como yo hago. ¿Listo? Porque entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Pues lo mismo que está haciendo el mundo. ¿Y qué nos diferencia? Que quizás yo escucho una música diferente, que quizás lo que yo hago de acuerdo en mi crecimiento espiritual lo hago de una manera diferente, pero limitada, ¿de acuerdo? Limitada. Ahora, entonces en que cada uno tenía, dentro de este versículo de Gedeón, cada uno tenía trompetas. Y cada soldado sabía tocar las trompetas. ¿De acuerdo? Pero cuando Gedeón dijo, mírenme y hagan como yo hago, los demás tenían una responsabilidad de usar sus destrezas y sus herramientas para hacer tal cual como Gedeón lo estaba haciendo. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo les dijera a todos los que están allá, mírenme como yo estoy, ¿de acuerdo? Procurando disipularles, transmitirles el conocimiento que Dios me brinda a través de este espacio. Mírenme cómo lo hago, ¿listo? Y hagan ustedes igualmente. Dos cosas pasarían, ¿listo? No soy capaz de hablar así delante de una cámara, o no lo quiero hacer. ¿De acuerdo? Pero te digo que deberías, ¿de acuerdo? Deberías estar realizándolo. Porque si en el transcurso de tu semana tu expresión a Dios se limitó en ser amable, tu expresión de Dios para con la gente se limitó a las virtudes normal que debe tener una persona normal en una sociedad normal, ¿de acuerdo? Entonces se te olvidó lo que significa correr la milla extra. Porque la milla extra va después de ser carpintero, desayunar, almorzar, ¿de acuerdo? La milla extra va incluso después de leer la escritura. La milla extra va después de ir a la sinagoga. La milla extra era ir y sanar al enfermo. Era ir, ¿de acuerdo? Por el quebrantado de corazón. Era ir a liberar al cautivo. Esa es la milla extra en sí. La milla extra en sí era ir y discipular. Esta es la milla extra. ¿De acuerdo? Entonces,
Una persona que se levanta 6 a.m., se dirige a su trabajo, tipo 8 está ya en su oficina o en su lugar de trabajo como tal. Tiene responsabilidades de vida como su familia, estar pendiente de su mujer, de sus hijos, de sus padres, llegar a la noche, darle tiempo a los compromisos tácitos como por ejemplo las redes sociales, y darle lugar al entretenimiento. Termina el día y dices gracias Dios por un día más de vida. ¿Listo? Tarde o temprano vas a cosechar lo que estás sembrando. Pregunto, ¿qué estás sembrando? ¿Ok? Pregunto entonces, ¿qué estamos sembrando? ¿De acuerdo? Y ante la respuesta, se lograría evidenciar que hay una carencia, por así decirlo, una escasez, ¿de acuerdo? De iniciativa, de voluntad, de ánimo voluntario, dice la escritura, voluntad propia, de algo que me fluya de mí para poder empezar a hacerlo. Y quizás estoy esperando a que me direccionen. ¿Quieren una dirección? Mírenme a mí y hagan como yo hago. ¿Listo? Y se tiene que notar. Y comenzaremos entonces todos nosotros, somos aquí los que somos y estamos los que estamos, porque entonces vamos a empezar a trabajar. Cuando en el contexto de la historia de Gedeón, Gedeón iba con, voy a redondear esto, a 3.000 hombres, ¿listo? Y de repente Dios le dice, no, porque quizás, ¿de acuerdo? Se van a vanagloriar y van a decir que por el gran número de soldados que había, ustedes ganaron la batalla. Entonces pregunta, ¿quién tiene miedo? Y se quiere devolver. Increíblemente había gente con miedo que iba a la guerra. ¿Me hago entender? Yo leía esto y es lo que entonces estoy preguntando acá en este espacio, que va a quedar guardado para que lo sigan escuchando y quizás otro lo escuche y también se haga el cuestionamiento. Si tienes miedo, ¿de acuerdo?, a continuar con un proceso de discipulado, entonces prácticamente esto es lo que pasó con la historia de Gedeón. Estos con miedo, Gedeón le dijo, devuélvase. ¿Listo? Vaya y enfrenten sus miedos, luchen con sus miedos, libérense del miedo, porque con miedo no sirven para la guerra. Quizás el miedo siempre va a estar. A lo que se refiere la historia en sí es que si te dejas dominar de ello, ¿listo?, no sirves para la guerra. Tal vez pueda servir para otra cosa, ¿listo? Pero tu llamado sigue siendo este. Y sí, tu llamado siempre va a ser este. Como hijo de Dios, expresarte como iglesia. ¿Listo? Pero si hay miedo en eso, entonces tienes que trabajar con ese miedo. ¿Ok? Acción siguiente. En la historia viene Dios y le dice, aún son muchos. ¿Ven que el número no es tan influyente? ¿De acuerdo? Cuando se quiere victoria, cuando se quiere realmente ganar, Dios mira calidad. Porque de la calidad va a salir una cantidad que realmente valga el esfuerzo, el trabajo, la pena, por así decirlo. Y no por menospreciar a los demás, sino que lo que Dios siempre está conservando es la vida de todos. Ahora viene Dios y le dice a Gedeón, llévalos a beber agua. ¿Listo? Y aquellos que prácticamente tomen el agua y la lleven a su boca y la lamban con su lengua, a esos llevas. Dice la historia que llegan a un río, a la orilla de un río, y hay unos que se arrodillan, ¿de acuerdo? Y hay otros que siguen vigilantes, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene otro cuestionamiento. Quizás hay otros que se entretienen, y los que se entretienen por la necesidad, porque tenían sed, se entretienen, se lanzaron de cabeza al agua, ¿de acuerdo? Tenían sed, y la necesidad se me vuelve un entretenimiento. ¿Tú trabajas por qué? ¿Por qué trabajas? Necesito trabajar. ¿Sabías que tú no deberías trabajar porque necesitas el dinero? No debería ser esa la motivación del trabajo. ¿Cuál debería ser la motivación correcta del trabajo? Porque me gusta. Porque me gusta, me apasiona, eso es uno. Dos, dijo Jesús, porque mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Sí me hago entender? Ahí les di la respuesta para que aquí mañana respondan. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Listo? El que no trabaja, que no coma. O sea,
Ya a consecuencia del trabajo, ¿de acuerdo? Yo debo gozarme de esas virtudes, me dice el Eclesiastés, que el hombre disfrute del fruto de su trabajo, se goce de eso, que eso es un don de Dios, es diferente. Ahora imagínate eso, cuando tú trabajas porque necesitas, por lo general no disfrutas del trabajo. ¿Sí me hago entender? Y esta gente estaba yendo a la guerra por una necesidad. Y no era así. Estos hombres que cogieron el agua tenían sed al igual que los demás, pero estaban vigilantes, vigilantes, vigilantes. Los otros dejaron que su necesidad los entretuviera y se metieron de cabeza entre la saciedad de la necesidad que tenían. ¿Listo? Y cuando Gedeón se da cuenta de esto, entonces también envía a estos que se van. O sea que para la obra en sí no sirve estar distraído. No sirve estar distraído. Y es importante entonces entender qué es lo que me distrae, porque muy seguramente esto que me distrae es lo que me tiene lejos de ser iglesia, lejos de ser discípulo y lejos de ser notorio como hijo de Dios. Ojo, no de ser hijo de Dios, sino de ser notorio como hijo de Dios. Recuerden que hay un siervo fiel que fue fiel en lo poco y en lo mucho se fue puesto, entre al gozo de su Señor. Y hay otro que fue infiel, los dos siervos. ¿Listo? Al igual acá, ¿de acuerdo? Entonces, al tener esto en cuenta, quiero que meditemos en que esto es un trabajo, ¿de acuerdo? Esto es un proyecto, esto es un estilo de vida, y la intencionalidad acá es que tú metas mano a la obra, ¿de acuerdo? Y desde tu posición, entonces comiences a hacer esto. ¿Cómo? Mírenme, ¿de acuerdo? Como yo lo hago, y háganlo ustedes también. Que si realmente el discipulador es ejemplo de su grupo, ¿de acuerdo? O de sus discípulos, porque lo muestra la escritura con la vida de Cristo, con la vida de Pablo, con la vida de Pedro, con la vida de los apóstoles, incluso con la vida de Felipe, ¿de acuerdo? Es necesario que tú y yo entonces comencemos a afinar, ¿de acuerdo? Esa autoridad, a afinar esas virtudes, a afinar esas responsabilidades. En un ejemplo un poco más particular, cuando una persona pertenece a una empresa, pasa el tiempo y dentro de esa empresa la persona ha tenido dos actitudes. Una, la de acomodarse a su cargo y responder con sus responsabilidades, válgame la redundancia. Y la otra es simplemente quiere escalar, ¿de acuerdo? Quiere progresar dentro de esa empresa. Quiere progresar. Entonces, ¿qué pasa? Busca correr la milla extra, busca hacer extras, busca quizás esforzarse un poco más, pero siempre, siempre, siempre va a estar cosechando del fruto de su trabajo. ¿Quién cosecha más? ¿Quién corre la milla extra o quién simplemente hace lo que quiere? Y todas estas cosas nos llevan a entender realmente que, un ejemplo, si eres emprendedor y tu empresa está como está, es porque te acomodaste, ¿de acuerdo? Si realmente el matrimonio, la familia, la empresa, el proyecto está como está, es porque no hemos explorado más allá. Tienes que luchar o con el miedo o tienes que luchar con las distracciones. ¿Listo? Pero te pido en el nombre de Jesús que por favor te enfoques y te direcciones realmente hacia lo que Dios quiere, porque todo empieza siendo iglesia, todo empieza siendo discípulo, todo empieza realmente desde entender lo que Dios me delegó y ser responsable con eso para administrarlo de la manera correcta. No limitada, sino de la manera correcta. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, quisiera saber si de pronto por el chat quieren preguntar algo. O acá, si tienen preguntas, pues las podemos compartir con respecto a este tema. Solamente así podríamos llegar a entender lo que significa que la iglesia tenga la vida de Cristo, ¿de acuerdo? Y no que la iglesia viva para sí misma, ¿de acuerdo? Porque vivir para sí mismo se evidencia hasta en la manera como tú estás orando, ¿de acuerdo? Se evidencia desde la manera en la que tú oras.
Si es falso, por mucho tiempo yo lo aprendí de manera tradicionalista y religiosa, esto de que decían que yo me encargo de las cosas de Dios y Dios se encarga de mis cosas. Falso, ¿de acuerdo? De hecho, ni siquiera es algo que sea escritural. Dios me llama es al contrario, a hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, ¿de acuerdo? En el contexto de ese verso era tanto diezmar, ¿de acuerdo? Como pagar impuestos o simplemente siempre correr con mi responsabilidad de vida como también con mi responsabilidad ministerial. ¿Listo? Y dentro del uno y lo otro me doy cuenta que son la misma expresión. Si yo soy responsable en mi trabajo, soy responsable también con mi rol de iglesia, ¿listo? Con mi papel de hijo de Dios, con mi identidad como tal. Porque entonces, lo aprendí así también en una ocasión, lo transmito acá. Yo no soy un entrenador cristiano, ¿de acuerdo? Sino un cristiano que trabaja como entrenador. Y el plus me da a que yo no transformo cuerpos, sino estilos de vida, ¿de acuerdo? Porque entonces la capacidad que tengo no se limita a mi conocimiento de la actividad física, sino que se amplifica para que la actividad física sea esa trompeta que yo tengo que tocar, ¿de acuerdo? Y Dios me enseñó a tocarla de la manera correcta para establecer su reino, ¿ok? Si hay preguntas al fin, por ahí, ¿qué me dice? Bueno, muchachos, igual también dejo el mensaje ahí en conclusión, ¿ok? Espero que haya quedado claro y pues ante todo sí quiero orar también por ustedes, pero previamente a eso quisiera que también como que nos apoyaran acá y nos comentaran si el espacio en sí es funcional. Lo hacemos, recuerden, es para que el mensaje quede guardado, pero obviamente se limita la interacción. Entonces, si de alguna manera pues es mejor por el Zoom para poder interactuar, nos avisan por el chat o incluso ahí pueden dejar el comentario, ¿de acuerdo? Porque también podríamos abrir doble línea, una por Zoom y acá mismo, no sé. Estamos ahí mirándolo, ¿listo? Para poderlo evaluar. Hoy queríamos hacer esta prueba y les agradezco por estar conectados a los que estén ahí. ¿Quiénes están? No se logra evidenciar. Patricia. Cami, Natalia, Pato, Dios los bendiga muchísimo. Igual los que se sigan conectando después, siéntanse bienvenidos y sigamos trabajando. Padre, yo doy gracias por este tiempo, Señor Dios Todopoderoso, porque siempre nos estás llamando, Padre Celestial, a ser responsables. Quizás los problemas o las soluciones empiezan por mí, ¿de acuerdo? Parten de mí. Y oro para que esa responsabilidad que tengo como hijo de Dios comience a ser más consciente y comience a ser un poco más potencial, Dios mío, desde el desarrollo de la responsabilidad que debo ejecutar. Oro por cada uno de los que están allá, Padre Celestial, para que así como hay seriedad, poderoso Señor, para lo que nos gusta, quizás para lo que no nos gusta también nos podamos llegar a portar serios, sobrios, entendidos, de que trabajando en pro de todo de manera integral vamos a crecer integralmente. Y así podemos llegar a expresar esa integralidad de iglesia que tú anhelas, Señor. Mil gracias en el nombre tuyo, amado Rey. Oro porque esta semana sea una semana, una vez más digo, Señor Jesús, llena de oportunidades para poder poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. No nos dejes fuera del juego. No busques a otros, Padre Celestial. Si lo dijo el profeta después de entender cómo tú perdonas y cómo tú quitas la culpa. Sé que, Padre Celestial, has hecho mucho con nosotros. Oro para que nos mires aquí, henos aquí, envíanos a nosotros, escógenos a nosotros. Y oro para que trabajemos en ser responsables de ser elegibles a tus ojos, Dios. Mil gracias de verdad, que toda la gloria sea para ti en el nombre de Cristo. Brinda salud, Padre Celestial, brinda misericordia, brinda vida, poderoso Dios, a los que están escuchando este mensaje, Padre Celestial, para que así cuando la reciban, la expandan, poderoso Dios, a través de todo lo que tengan como herramientas y virtudes, Señor. Y que todos entonces podamos gozar de tu gracia, de tu favor, de tu presencia, de tu misericordia y de tu conocimiento, Dios. En el nombre de tu llamado Rey, mil gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, mi gente, Dios les bendiga. Feliz semanita. Gracias por estar ahí conectados. Cuídense mucho. Un abrazo. Cualquier cosa por el chat, estamos hablando. Fue rápido, ¿cuánto me demoré?